Las nuevas comunidades autónomas que deflactarán a los autónomos el IRPF en la renta de este año y del próximo. Hay territorios que han aumentado los mínimos personales y familiares. Repito, las nuevas comunidades autónomas que deflactarán a los autónomos el IRPF en la renta de este año y del próximo. Varias comunidades autónomas han anunciado que deflactarán los tramos autonómicos del IRPF para paliar los efectos de la inflación en los autónomos. Estos son los territorios en donde los dueños de negocios pagarán menos impuestos. Nuevas comunidades autónomas anuncian la deflactación de los tipos para las campañas del IRPF de 2023 y 2024. Las nuevas comunidades autónomas van a sumar a las que ya anunciaron que iban a deflactar el tramo autonómico del IRPF, según nos ha explicado recientemente el Registro de Asesores Fiscal REAF del Consejo General de Economistas en la presentación de su informe anual del panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024. Si bien en la campaña de la renta, que comenzará el próximo 3 de abril, se deflactarán los tipos autonómicos en Aragón, Extremadura, Madrid, Navarra. Otras regiones harán lo propio para la campaña del año siguiente, es decir, en 2025, con los datos de 2024. Cantabria, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y de nuevo Navarra. La deflactación de los tramos autonómicos permite adaptarlos para que los autónomos especialmente no terminen tributando más a causa de la subida de sus ingresos y el salto a un tramo superior por culpa de la inflación. Durante 2023, el índice de precios al consumo IPC se elevó un 3,8%, provocando que muchos trabajadores por cuenta propia tuvieran que subir el precio de sus productos y servicios para poder compensar el aumento de gastos derivado y, consecuentemente, pasando a tramos impositivos más altos. A su vez, aquellos que decidieron no elevar sus precios habrán sufrido una reducción de sus márgenes debido al aumento de costes generalizado en todos los sectores y del coste de vida, por lo que, aunque paguen los mismos impuestos en términos porcentuales, realmente estarán tributando más con respecto a su poder adquisitivo, motivo por el que los gestores llevamos años advirtiendo de la importancia de deflactar las tarifas, evitando con ello una subida encubierta de impuestos en los contribuyentes. Según los últimos datos del REAF, en el año 2022 se alcanzó una recaudación por IRPF de más de 109 millones de euros, un 15% más que en 2021, superando por quinta vez consecutiva las recaudaciones previas a la crisis de 2008. Por tanto, las comunidades autónomas han visto incrementado su ingreso del impuesto desde 2007. Algunas de esas comunidades han ido deflactando los tipos desde 2022 para paliar los efectos del crecimiento inflacionista que se viene produciendo desde 2021, sin que el Gobierno reduzca las tarifas estatales, generando diferencias entre autónomos que perciben los mismos ingresos debido a la facultad de los territorios para determinar el tipo a pagar en función del tramo autonómico, si bien se trata de una ventaja que percibirán en la factura fiscal de estos trabajadores por cuenta propia. Los negocios han visto incrementar ampliamente sus costes durante este último año. Por ejemplo, han comprado a sus proveedores un 3% más caro, el equivalente a la inflación. Ese incremento de costes se va a poder corregir en estas comunidades vía impuesto. Además, también hay territorios que han aumentado los mínimos personales y familiares como consecuencia de la inflación de cara a esta campaña. Es decir, aquella parte de la renta que no tributa por estar asignada a necesidades básicas personales y familiares, dado que las comunidades tienen potestad para incrementar esas cuantías que rebajan la factura fiscal del impuesto. Por tanto, en estos casos supondrá una reducción aún mayor de la cuota íntegra del impuesto. Así es en los territorios de País Vasco, Navarra y Madrid. El mapa de todas las comunidades autónomas que han deflactado el tramo autonómico del IRPF para 2023 y 2024. La diferente regulación de las tarifas genera diferencias, pero se observa una cierta tendencia a la rebaja para los ejercicios de 2023 y 2024. Sin embargo, se aprecian numerosos incentivos fiscales mayormente destinados a contribuyentes de renta media, pero que reflejan un impacto limitado en sus efectos. En este sentido, las actuaciones fiscales que permitirán disminuir en los contribuyentes la subida de impuestos exacerbada que genera la inflación del último año. Comunidades autónomas que deflactan el tramo de 2023 con efectos en esta campaña. Aragón. La Comunidad de Aragón, como anunció en octubre del año pasado, deflactará un 5% los primeros tramos de la escala de gravamen. Así, esta minoración será posible para rentas hasta 52.500 euros, es decir, los contribuyentes de los 5 primeros tramos. Por tanto, a partir de la modificación puesta en marcha por el Gobierno autónomo, se beneficiarán de la deflactación especialmente aquellos contribuyentes con rentas bajas y medias. Luego estará Baleares, las Illes Baleares. Baleares no deflactará los tramos para este año, pero incrementará un 10% los mínimos personales y familiares para mayores de 75 años, segundo descendiente y ascendientes. Luego estaría Canarias.
En el caso de las islas, las medidas extraordinarias por la situación inflacionaria en vigor en 2022 y el año pasado no se va a prorrogar. En consecuencia, la tarifa y los porcentajes y límites de la mayoría de las deducciones retornan a los importes que se encontraban vigentes en 2021. Luego estaría Extremadura. Para los extremeños se verá reducido el gravamen con efectos en esta campaña de la renta. Se deflactarán los 2 primeros tramos del impuesto hasta rentas de 20.200 euros, beneficiando a las rentas bajas de la tabla. Por otro lado, se elevarán los tipos correspondientes a los 3 tramos siguientes, es decir, para rentas de hasta 60.000 euros. Luego estaría Madrid. En la Comunidad Madrileña, con efectos en la campaña de este año, se llevará a cabo la deflactación del 3,1% de la escala autonómica completa, con la que se beneficiará a los 3,5 millones de contribuyentes madrileños. Con ello será el segundo año consecutivo que el territorio aplique la minoración del tributo. Además, también con efectos 2023 se aumentarán los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas, modificando los límites de renta que se aplican a las mismas. Luego estaría Navarra, que la región de Navarra deflactará para esta campaña de 2023 un 4% la tarifa general. Estas medidas se prorrogarán también para la campaña del año que viene, 2024, y la tarifa se deflactará un 3% y se incrementarán las deducciones por mínimos personales y familiares en un 3%. Las comunidades que deflactarán el tramo autonómico del IRPF en 2024. Las Illes Balears. Se modificará la tarifa disminuyendo los tipos de gravamen para todos los tramos con efectos para la campaña de 2024. Para los tramos de rentas hasta 30.000 euros se reduce en medio punto porcentual y para el resto de los tramos en 0,25 puntos. Luego estaría Cantabria, que para la campaña de 2024 Cantabria restablece los tramos anteriores pasando de 7 a 6 y se rebajarán los tipos de gravamen para cada uno de estos. Luego estaría Navarra. La Comunidad de Navarra volverá a deflactar los tramos de cara a la campaña de 2024 que se realizará el año próximo. La tarifa se deflactará un 3% y además aumentarán las deducciones por mínimos personales y familiares en un 3%. Luego estaría el País Vasco. Con efectos para la campaña de 2024 se deflactará la tarifa un 2,5%, además aumentarán los importes de las deducciones por mínimos personales y familiares. ¿Qué ahorro supone para los autónomos la deflactación de los tramos regionales del IRPF? Tomando como ejemplo la deflactación de tramos en Navarra, que se aplicarán un 4% a todos los tramos del IRPF, la medida conllevaría un importante ahorro fiscal para prácticamente todos los autónomos, teniendo que abordar una menor cuota en sus declaraciones de la renta. Por ejemplo, para una renta bruta de 30.000 euros anuales, el contribuyente percibirá un ahorro fiscal de 122,64 euros en el pago del impuesto. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, Gestor y Gestoría. Gestor y Gestoría YouTube. Suscribiros.